Buenas noches a todos los que escuchan este canal. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me ocurrió hace algunos años en mi trabajo como acompañante en la Ciudad de México. No espero que me juzguen, solo que escuchen y saquen sus propias conclusiones, porque hasta hoy sigo sin encontrar una explicación lógica. A mí me llamaban Alicia, aunque ese no era mi verdadero nombre. Me manejaba como acompañante de alto perfil, nunca en la calle. Mis clientes eran personas adineradas, políticos, empresarios, gente que solo me contactaba por teléfono. Una noche recibí una llamada de uno de mis clientes más recurrentes, Héctor, un hombre de 50 y pocos años. Era un tipo reservado, detallista, demasiado preciso con sus instrucciones. Siempre me pedía que hiciera cosas muy específicas. Cómo debía vestir, qué perfume usar, cómo debía entrar en su casa y hasta qué debía decir al llegar. Pero esa noche, algo se sintió diferente desde el principio. Héctor me llamó a las 6 de la tarde, más temprano de lo habitual. Su voz sonaba apagada, casi como si hablara en susurros. Me dio las indicaciones como siempre, con su tono serio. Usa el vestido rojo de encaje, tacones altos, el cabello suelto y entra por la puerta trasera. La llave estará debajo de una maceta blanca. Su voz era extraña, como si estuviera cansado o enfermo. Pero lo que realmente me incomodó fue lo último que dijo antes de colgar. No toques nada cuando entres, solo haz lo que te pedí. A las 10 en punto, tomé un taxi y llegué a la dirección de Héctor en Colonia Roma. Por fuera, la casa era normal, como cualquier otra en la zona. Vieja, de fachada gris, sin lujos aparentes. Pero por dentro, era otra historia. Entré por la puerta trasera, usando la llave que me había indicado. Desde el primer paso que di en la casa, sentí un escalofrío en la espalda. Las luces eran cálidas, pero muy bajas, dándole a la casa un ambiente extraño, casi como si estuviera atrapada en otro tiempo. El silencio era absoluto. Caminé lentamente por el pasillo, sintiendo el sonido de mis tacones resonar en el piso de madera, el eco reverberando de una forma que me pareció exagerada. Al llegar a la sala, encontré lo que esperaba. Velas encendidas, una botella de vino abierta y una música suave sonando de una radio antigua. Y al fondo, en un sofá de cuero negro, estaba Héctor. Me esperaba en su sitio de siempre, con su traje oscuro impecable, su cabello peinado perfectamente, pero sin decir una sola palabra. Era normal que fuera callado, pero aquella noche ni siquiera parpadeaba. Solo me observaba, fijamente. A pesar de la sensación incómoda, hice lo que me tocaba. Me acomodé, dejé mi bolso a un lado y me preparé para empezar. ¿Te gusta cómo me veo?, pregunté con voz seductora. Héctor no respondió. Solo asintió muy lentamente con la cabeza, sin quitarme la vista de encima. Algo dentro de mí me dijo que esa noche no era como las demás. Respiré hondo y decidí no pensar demasiado en el extraño comportamiento de Héctor. Tal vez estaba cansado, tal vez había bebido o simplemente tenía un mal día. Me deslicé lentamente por la habitación, siguiendo el ritmo pausado de la música. Mis tacones golpeaban el suelo con suavidad. El eco de cada paso resonaba por la casa demasiado fuerte para un espacio tan pequeño. Pero él no se movía. No desvió la mirada ni por un segundo, ni siquiera parpadeó. Eso sí que era raro. Siempre había sido un hombre serio, pero en otras ocasiones me hacía algún gesto con la mano, una media sonrisa. Pero ahora su expresión estaba congelada. Su rostro era una máscara rígida, la boca apenas entreabierta, sus ojos oscuros fijos en mí. Tal vez espera que siga con el show, pensé. Así que continué. Deslicé lentamente la tela de mi vestido rojo por mis hombros, dejando que cayera con elegancia al suelo. Los segundos pasaban como horas y el ambiente en la habitación se hacía cada vez más pesado.
A pesar de la incomodidad, seguí con la rutina. Me quedé solo con el baby doll negro de encaje que tanto le gustaba, esperando a que hiciera su siguiente movimiento. Pero no lo hizo. No dijo nada. No se movió. No hizo ni el más mínimo sonido. Solo me miraba. Esa expresión en su cara parecía la de un muñeco. El tiempo pasaba. 5 minutos, 10, 15. Y yo seguía ahí, bailando para alguien que no reaccionaba. De vez en cuando, Héctor hacía un pequeño movimiento con la cabeza, como si estuviera asintiendo en cámara lenta, pero nunca decía nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi instinto me gritaba que algo andaba mal. «Héctor, ¿estás bien?», pregunté con una risa nerviosa. Nada. Solo abrió un poco más los ojos, como si estuviera sorprendido, pero sin cambiar su expresión. «Oye, si no te sientes bien, dime». Otra vez, nada. Un ruido horrible interrumpió el silencio de la habitación. Un sonido gutural, rasposo, como un gruñido bajo y profundo. Venía de su garganta. El ruido no parecía humano. Era un sonido húmedo, como si algo estuviera atorado en su boca. Mi respiración se aceleró. «¿Qué pasa contigo?», pregunté, sintiendo cómo mi piel se erizaba. Héctor siguió viéndome, con la boca entreabierta, y un hilo de baba oscura se deslizó lentamente por la comisura de sus labios. Fue en ese momento cuando decidí que ya era suficiente. «Voy al baño un momento, ¿sí?». No respondió, ni siquiera parpadeó, pero levantó una mano temblorosa y me hizo un gesto para que me fuera. Me di la vuelta rápidamente y caminé con pasos firmes hacia el pasillo. Mi corazón latía desbocado. Algo no estaba bien con Héctor. Algo estaba muy mal. Y lo peor es que, en el fondo, sabía que no quería saber qué era. El pasillo estaba en penumbra. Las pocas luces cálidas de la casa parecían más opacas, más débiles. Cada paso que daba, mi respiración se hacía más pesada. No era miedo lo que sentía en ese momento. Era una sensación más profunda, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no comprendía. Llegué a la puerta del baño. Intenté girar la perilla. No se movió. Empujé un poco más fuerte. Nada. La puerta estaba atorada. Golpeé con la palma de la mano. «Héctor», llamé esperando que dijera algo. Silencio. Apoyé el hombro contra la madera y empujé con más fuerza. ¡Crack! La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para ver el interior. Y entonces, el aire se me fue de los pulmones. Ahí, en el suelo del baño, yacía un cuerpo, boca abajo, frío, sin color. Los músculos de mis piernas se paralizaron. No podía moverme, no podía respirar. Me obligué a dar un paso adelante, acercándome lo suficiente para ver mejor. Cuando logré dar la vuelta al cuerpo con las manos temblorosas, mi mente se apagó por un instante. Era Héctor, el verdadero Héctor. Su piel estaba pálida como el mármol, sus labios azulados. Su cuerpo ya estaba rígido. Había estado muerto por horas. Y entonces un pensamiento golpeó mi cabeza como un martillazo. Si Héctor estaba aquí, ¿con quién estuve en la sala? Un grito ahogado salió de mi garganta mientras me levantaba de golpe y corría hacia el pasillo. Mis tacones resonaban con un eco demasiado fuerte, como si la casa entera repitiera mis pasos. Mi cuerpo entero temblaba. Empujé la puerta del cuarto con todas mis fuerzas, esperando encontrarlo ahí. Pero la habitación estaba vacía. El sillón estaba ahí. El cenicero con el cigarro a medio fumar estaba ahí. Incluso la música aún sonaba, pero él no estaba. El sofá tenía la hendidura, como si alguien hubiera estado sentado ahí hasta hace segundos, como si hubiera desaparecido en el aire. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Agarré mi bolso con manos temblorosas y salí corriendo de la casa. No miré atrás. No sé cómo logré marcar el número de emergencia con los dedos entumecidos, pero lo hice.
Los paramédicos llegaron rápido, también la policía. El forense fue quien me dio la peor noticia de todas. Héctor había muerto hacía al menos 8 horas, de un infarto fulminante en algún momento de la tarde. Lo encontraron exactamente como lo vi, rígido, frío, sin vida. No puede ser, susurré con los labios temblorosos. Pero yo estuve con él hace unos minutos. Yo lo vi, me vio, me observó durante casi media hora sin moverse. A la policía no le costó mucho dejarme ir. No había ninguna razón para sospechar de mí. Una vecina, la dueña de una tiendita en la esquina, le dijo a los oficiales que me había visto entrar. Siempre me veía entrar y salir, pero había asumido que yo era la hija de Héctor, porque eso era lo que él siempre le decía a la gente. Nunca supe la verdad de lo que pasó aquella noche. No sé qué fue lo que estuvo sentado en el sillón mirándome bailar. No sé qué me observó sin parpadear, con esa sonrisa congelada y los ojos abiertos como platos. Solo sé una cosa: nunca más atendí llamadas de números desconocidos, pero a veces, cuando cierro los ojos, sigo viendo a Héctor en la sombra del sillón, observándome en silencio. Mi nombre es Perla, tengo 24 años y vivo en la Ciudad de México con mi madre, Carmen. Desde hace meses su salud ha ido en declive. Al principio pensé que era solo cansancio, pero con el tiempo noté su piel más pálida, su pérdida de peso y las manchas rojas en su ropa. Fuimos al hospital en la colonia Doctores, pero los médicos nos dijeron lo que ya temía. Necesitaba tratamiento urgente y el medicamento era demasiado caro para nuestro bolsillo. Mi madre trabajó toda su vida como costurera y nunca pudo ahorrar lo suficiente. Yo intentaba ayudar con mi empleo en un bar en la zona rosa, pero lo que ganaba apenas cubría lo básico. Mi madre, terca como siempre, insistía en que todo estaba bien, que no debía preocuparme, pero yo sabía que era una mentira. Cada vez que la veía en la cama, luchando por respirar, sentía que me arrancaban un pedazo del alma. Una noche, en el trabajo, escuché a unas compañeras hablando sobre cómo se ganaba más dinero en las calles que sirviendo tragos. Algunas mujeres en el bar trabajaban de acompañantes nocturnas en calle Sullivan y los hombres pagaban bien. La idea me revolvió el estómago. ¿Hasta dónde tenía que llegar para salvar a mi madre? Me negué a pensar en eso, hasta que llegó la madrugada en que su respiración se volvió tan débil que pensé que la perdería. Esa misma noche, tomé mi decisión. Esa noche me maquillé más de lo normal, usé ropa discreta, pero lo suficientemente atractiva para llamar la atención. Cuando salí del pequeño departamento en la colonia Doctores, mi madre dormía. Caminé hasta la calle Sullivan, donde las luces de los faroles titilaban sobre las aceras. Había otras mujeres de pie, esperando clientes. Me sentía fuera de lugar, vulnerable, con miedo de que alguien que me conociera me viera ahí. Esperé y esperé, hasta que un auto negro se detuvo a mi lado. El conductor era un hombre de unos 30 años, barba de varios días, ojos hundidos por el cansancio. Me miró con una expresión extraña, no de deseo, sino de preocupación. ¿Te encuentras bien?, me preguntó. Su tono era diferente al de otros hombres que pasaban por la calle. Me quedé en silencio por un momento antes de responder. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Él sonrió débilmente y dijo algo que me tomó por sorpresa. No quiero nada, solo hablar. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. ¿Quién paga solo para hablar? Sin embargo, él sacó un fajo de billetes y me ofreció el triple de lo que usualmente se cobra. Acepté. Subí al auto. Mientras nos alejábamos del bullicio de la ciudad, sentí un escalofrío. No entendía por qué.
pero algo me decía que esa noche cambiaría mi vida para siempre. El auto avanzó en silencio por las calles de la Ciudad de México. No iba demasiado rápido, pero con cada giro sentía que nos alejábamos cada vez más del mundo familiar. ¿A dónde vamos?, pregunté intentando no parecer nerviosa. No muy lejos, solo quiero hablar, respondió él con la mirada fija en la carretera. Después de unos minutos, estacionó cerca del bosque de Chapultepec. Apenas había luz y los enormes árboles formaban sombras oscuras que se mecían con el viento. Lo miré de reojo. Algo en él no estaba bien. Su respiración era pesada y sus manos temblaban sobre el volante. «Ya no puedo más», murmuró de repente. Me quedé en silencio. Estoy desesperado. No sé qué hacer. El hombre bajó la cabeza y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Mi incomodidad creció. Nunca había visto a un hombre llorar así, con un miedo profundo en su rostro. Él no me deja en paz, susurró. ¿De quién hablas? Se quedó en silencio, mirando a través del parabrisas. Lo seguí con la mirada, pero solo vi las sombras de los árboles. No es una persona, dijo con la voz temblorosa. Es un ser, algo que no es humano. Mi piel se erizó. Yo hice un pacto con él. Quería dinero, éxito, y él me lo dio, pero ahora no me deja en paz. Su confesión me hizo pensar que estaba bajo el efecto de alguna sustancia, pero su desesperación era real. Siempre lo veo, continuó. Me sigue a todas partes. Está aquí, bajo ese árbol. Mi cuerpo se tensó. No quería mirar, pero lo hice. No había nadie, solo el viento moviendo las ramas. No lo ves, pero él está ahí. Quería salir del auto. Ya no quería estar ahí. Debo irme, dije intentando sonar calmada. El hombre me miró con sus ojos enrojecidos por el llanto y con un hilo de voz murmuró: ahora él te conoce. Mi corazón latió con fuerza. Bajé del auto sin mirar atrás. Mientras él arrancaba y se alejaba, sentí que algo me observaba desde la oscuridad. Regresé a casa con la sensación de que algo no estaba bien. En los días siguientes, todo se sintió extraño. Cuando caminaba por la calle, sentía que alguien me miraba. Cuando estaba sola en mi habitación, sentía una presencia detrás de mí. Cuando pasaba frente a un espejo o una vitrina, veía una sombra alta detrás de mí. Al principio pensé que eran imaginaciones. Tal vez el miedo me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces comenzaron los susurros. De madrugada, cuando estaba a punto de dormir, escuchaba un murmullo en un idioma que no entendía. Y lo peor, mi madre empezó a notar algo raro. ¿Por qué me miras así, hija? ¿Qué?, pregunté desconcertada. Anoche estabas parada en la puerta de mi cuarto viéndome, no dijiste nada, solo estabas ahí, de pie. Mis manos comenzaron a sudar. Mamá, yo no hice eso. Ella frunció el ceño. Claro que sí, te vi. Incluso entraste 2 veces a preguntarme si necesitaba algo. Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. No era yo. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en la mesa de la cocina con la luz encendida. Cada pequeño sonido me hacía saltar. A las 3 a.m. escuché pasos en el pasillo, pasos que arrastraban los pies. Mi respiración se volvió pesada. No podía moverme. Entonces, al final del pasillo, vi una sombra alta moviéndose entre los cuartos. Mi garganta se cerró. Era él, la misma figura que el hombre del auto describió. Y ahora estaba dentro de mi casa. Mi piel se erizó. Lo vi con mis propios ojos. Esa sombra alta, con movimientos torpes, deslizándose entre los cuartos, como si buscara algo o alguien. Mis piernas temblaban, pero reuní el valor suficiente para caminar hasta la habitación de mi madre. Abrí la puerta de golpe. Ella dormía, ajena a lo que ocurría. Cerré la puerta con llave
y me quedé junto a su cama, con el corazón latiendo con fuerza. Apenas pude dormir esa noche. Durante el día, intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que todo lo que había pasado con el hombre en el auto, los susurros, las sombras, eran solo coincidencias. Pero la noche siguiente, él regresó. Estaba regresando a casa después de otro turno en la calle Sullivan. Eran casi las 2:30 AM y no había taxis disponibles. Las calles estaban solitarias. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero viejo en la cabeza. Estaba parado en la acera de enfrente. «Buenas noches», me dijo, arrastrando las palabras en un tono burlesco. Mi cuerpo se congeló. Su voz era áspera, como si las palabras le costaran salir. Traté de ignorarlo y seguí caminando. «Buenas noches», repitió con la misma sonrisa deformada en el rostro. Algo en él no era humano. Aceleré el paso tratando de no mirar atrás, pero lo escuché. Arrastraba los pies, me seguía. Sentí un escalofrío en la espalda. Quería correr, pero mis piernas apenas respondían. «Yo puedo ayudar a tu madre», susurró detrás de mí. Mi cuerpo entero se paralizó. ¿Cómo sabía eso? Me detuve en seco y me giré para verlo. Él estaba justo en el límite de la luz de la calle. Su sonrisa era anormalmente larga. Sus ojos brillaban en la oscuridad. «Yo puedo curarla», dijo, señalándose a sí mismo con un dedo huesudo. Mi respiración se volvió errática. Corrí. Sentí sus pisadas detrás de mí, cada vez más cerca. Escuché un ruido gutural, como un lamento distorsionado. No miré atrás. No quise ver. Corrí sin parar hasta llegar a casa. Cerré la puerta con llave y traté de recuperar el aliento. El silencio de la noche era pesado. Fui directo al cuarto de mi madre. Ella dormía. Me senté en la cama tratando de calmar mi respiración, pero en ese momento algo se movió en la oscuridad. Él estaba ahí, de pie, junto a la cama de mi madre, observándola. Sus dedos largos y huesudos estaban a centímetros de su cuerpo. Mi corazón casi se detuvo. Quise gritar, pero el miedo me ahogó. Él giró lentamente la cabeza hacia mí. Sonrió. «Esta es tu última oportunidad», susurró. Mi piel se erizó. Me abalancé sobre mi madre, abrazándola con todas mis fuerzas. «No», grité, «no la tocarás». Él inclinó la cabeza. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como dos brasas ardientes. «Puedo salvarla, pero necesito algo a cambio». Mis lágrimas cayeron sobre la almohada de mi madre. «No quiero nada de ti». La sombra comenzó a disiparse. «Muy bien», susurró con una voz burlona, y desapareció. Pero algo dentro de mí sabía que no se había ido. Solo estaba esperando. Al día siguiente, la salud de mi madre empeoró. Tuve que llevarla al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible, pero en la madrugada su corazón se detuvo. Ella murió. Sentí que mi alma se rompía en 1000 pedazos. Me quedé en la sala de espera, vacía, en shock, y entonces lo vi. Él estaba al final del pasillo, alto, sonriente, observándome. No se movió, no habló, solo me miró. Años después, logré reconstruir mi vida, pero cada noche sigo sintiendo su presencia. En los reflejos de las ventanas, en las sombras de mi habitación, en los susurros que llegan en la madrugada. Y esta noche, mientras viajo en un autobús solitario, miro el reflejo en la ventana. Él está sentado detrás de mí, sonriendo. Ahora es tu turno. Perdí a mis padres en la primera oleada de la pandemia. No fueron días fáciles. Pasé de tener una familia y un techo seguro a encontrarme sola en la Ciudad de México,
con más deudas que esperanza. Durante los meses que siguieron a su muerte, intenté mantenerme a flote buscando trabajos de lo que fuera, pero el dinero no alcanzaba. Las cuentas del hospital, el alquiler, la comida, todo se convirtió en un peso insoportable. Pronto me di cuenta de que no importaba cuánto trabajara, nunca iba a cubrir todo lo que debía. Fue entonces cuando tomé la decisión que había intentado evitar: vender mi cuerpo. Al principio me decía a mí misma que sería algo temporal, solo hasta pagar las deudas. No duró mucho mi determinación. Apenas pasaron unas semanas cuando me di cuenta de que no estaba preparada para eso. Me daba miedo, asco, angustia. No podía soportarlo. Sin embargo, hubo alguien que cambió las cosas para mí. Un cliente diferente a todos, don Horacio. Era un hombre mayor, de unos 65 años, siempre bien vestido, con un aire de caballero de otra época. Pero lo más extraño es que nunca me tocó, nunca me pidió nada. En lugar de eso, me llevaba a cenar. Me hablaba con calma, con una voz serena, contándome historias de su juventud, de su trabajo en una empresa que ya ni existía. A veces íbamos al cine. Era casi como si estuviera cuidándome, como un padre cuida a su hija. Yo no entendía por qué lo hacía. Quizás le recordaba a alguien, o quizás simplemente estaba solo. Algunas noches, cuando me dejaba en mi departamento después de cenar, sentía un escalofrío en la espalda, como si algo me observara desde la oscuridad de la calle. No le di mucha importancia, hasta que un día don Horacio desapareció. Pasaron 3 semanas sin que supiera nada de él. No aparecía en los lugares donde solíamos encontrarnos. No contestaba mensajes. Al principio pensé que simplemente había perdido el interés en seguir viéndome, pero algo dentro de mí me decía que no era eso, había algo más. Entonces una noche sonó mi teléfono. Cuando vi su nombre en la pantalla, sentí un nudo en el estómago. Nunca me llamaba. Camila. Su voz sonaba débil, temblorosa. ¿Puedes venir? Había algo en su tono que me puso en alerta. No era el mismo hombre confiado de siempre. ¿Qué pasó, don Horacio?, pregunté tratando de sonar tranquila. Me caí, me rompí una pierna. Estoy en casa, pero no tengo a nadie que me ayude. Hizo una pausa como si dudara. Por favor. Mi primer instinto fue decir que sí sin pensarlo. Pero entonces recordé algo. Él nunca me había hablado de su casa. Nunca me había invitado. ¿Y su hija?, pregunté, recordando que alguna vez la había mencionado. Elena. Sí, ella está aquí, dijo con amargura. Pero no para ayudarme. Está esperando que me muera para quedarse con todo. Se me hizo un nudo en la garganta. Algo en la forma en que lo dijo me estremeció. Voy para allá. Me dictó la dirección. Colonia Roma. Cuando llegué, sentí que algo no estaba bien. La casa era vieja, oscura, de esas que parecen haber sido hermosas en otra época, pero que ahora estaban llenas de recuerdos y sombras. Toqué el timbre y esperé. Elena me abrió la puerta. Me miró con una expresión entre fastidio y desdén. Ah, entonces tú eres la amiguita de mi papá, dijo con burla. No respondí, solo pasé de largo y entré. Encontré a don Horacio en la sala, acostado en un viejo sillón. Su rostro estaba pálido y había algo en su expresión. Parecía asustado. Te traje algo de comida, dije, mostrándole una bolsa con pan y caldo caliente. Gracias, Camila. Su voz era apenas un susurro. Nos quedamos en silencio un momento. Sentía el peso de la mirada de Elena sobre mí desde el pasillo. Déjame quedarme un par de días para cuidarlo, dije finalmente. Don Horacio me miró y por un instante vi algo en sus ojos. Miedo. No, negó con firmeza. Nadie puede quedarse aquí en la noche. No entendí. ¿Por qué tanto rechazo? No me importa dormir en el sofá, insistí. Su expresión se endureció. Casi parecía enojado. No puedes quedarte, repitió.
Hubo un largo silencio. Su respiración se hizo más pesada, como si estuviera guardando un secreto. Finalmente, suspiró. Está bien, quédate, pero prométeme algo. ¿Qué cosa? No salgas de tu habitación. No importa lo que escuches, no salgas. No entendí por qué lo decía, pero acepté. Horas más tarde, cuando la casa cayó en la oscuridad, entendería por qué. Eran casi las 10 de la noche cuando don Horacio me mandó a mi habitación con una urgencia que no entendí. Parecía ansioso, como si esperara que algo sucediera. Me acosté en la cama sin quitarme la ropa. No tenía sueño, así que encendí la lámpara de buró y comencé a hojear algunas revistas viejas que había en la mesita de noche. Los minutos pasaban lentos y la casa estaba en un silencio inquietante. Afuera, la colonia Roma estaba más tranquila que de costumbre. El viento silbaba entre los árboles y de vez en cuando se escuchaba el sonido lejano de un auto pasando por la avenida. Cerré los ojos tratando de relajarme, pero entonces comenzaron los ruidos. Al principio fue un sonido leve, como si alguien estuviera moviendo algo en el pasillo. Un roce apenas perceptible. Abrí los ojos, tensa. Me quedé en silencio escuchando. Luego vino algo más, un lamento, no un simple quejido, no una puerta crujiendo. Era el lamento de una mujer. Un gemido de tristeza largo y profundo, como si alguien estuviera sufriendo. Me senté en la cama, con la piel erizada. El sonido se hizo más claro. No venía de la calle, venía de adentro de la casa. Tragué saliva. Recordé las palabras de don Horacio. No salgas de tu habitación, no importa lo que escuches. Apreté las manos contra las sábanas. No debía salir. Pero entonces otro ruido se sumó al lamento, el llanto de un hombre. Ahogué un grito, era un llanto amargo, entrecortado, de alguien sufriendo profundamente. Venía del cuarto de don Horacio. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Estaba lastimado? ¿Le estaba pasando algo? No lo pensé más. Me levanté y abrí la puerta. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz tenue que venía de la sala. El llanto de don Horacio continuaba, pero lo que me paralizó fue el otro sonido, el lamento. Ahora estaba más cerca. Mi cuerpo entero se tensó, la garganta se me secó. No estaba sola. De repente una sombra se movió frente a mí. Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba, una mujer, alta, con un vestido largo y negro, cabello lacio y oscuro cubriéndole parte del rostro. No caminaba, flotaba. El aire se volvió helado. Mis piernas temblaron. Pero lo peor fue la forma en que se movía, con la cabeza inclinada hacia atrás, en un ángulo imposible. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Sentía que me iba a desmayar. La mujer se deslizaba por el pasillo, lenta, sin tocar el suelo, y de repente se detuvo. Por un segundo creí que iba a girar su rostro hacia mí, pero en cambio atravesó la pared y desapareció. Un grito quedó atrapado en mi garganta. Mis manos estaban heladas. Los lamentos no cesaban. No sé cómo reuní fuerzas, pero corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Me tapé la boca con las manos para no gritar. Pasé el resto de la noche despierta, escuchando los lamentos y el llanto de don Horacio. Cuando el sol comenzó a iluminar la ventana, supe que no podía quedarme ahí más tiempo. Esa casa escondía algo, y yo no quería descubrir qué era. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron mi habitación, tomé mis cosas y salí de la casa sin hacer ruido. No miré atrás. No quería ver si había algo más ahí. Pasé el día afuera, caminando sin rumbo por la Ciudad de México, tratando de procesar lo que había visto. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué lloraba? ¿Y por qué don Horacio parecía tan asustado? Por la tarde, reuní valor para regresar. No iba a quedarme de noche, pero sentía la necesidad de saber cómo estaba don Horacio. Cuando llegué, encontré la casa en el mismo estado en que la había dejado. Silenciosa, gris.
como si cargara una tristeza que no podía desaparecer. Don Horacio me miró desde el sillón con la misma expresión cansada. «Sabía que no te quedarías», dijo con una voz rasposa. «¿Quién era ella?», pregunté sin rodeos. Por un momento pensé que no iba a responderme, pero entonces bajó la mirada y murmuró: «Mi esposa». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Pero usted dijo que lo había abandonado». Don Horacio soltó una risa amarga. «Eso es lo que todos creen, lo que quiero que crean». Me quedé en silencio, esperando. Sabía que había más. Hace más de 30 años, Graciela y yo éramos felices, o eso pensaba, continuó. Pero una noche la descubrí con otro hombre. Mi respiración se detuvo. «Perdí la cabeza», dijo con la voz quebrada. Discutimos. Se cayó por las escaleras o la empujé, no lo sé. Solo recuerdo el golpe. No podía moverme, no podía creer lo que estaba escuchando. «No supe qué hacer», susurró. «Así que la enterré». Mi piel se erizó. «¿Dónde?» «Aquí, en esta casa». Me cubrí la boca con las manos. Desde esa noche nunca se ha ido. Cada madrugada su espíritu llora. Mi mente estaba en blanco. Todo tenía sentido. Los lamentos, la mujer flotando. Graciela nunca se fue. Miré a don Horacio y vi algo en sus ojos que nunca había notado antes. Culpa. No dije nada más. No podía. Solo salí de la casa y juré que nunca volvería. Pocas semanas después, don Horacio murió. No supe si fue por enfermedad, por la culpa, o si finalmente Graciela vino por él. Recibí una llamada de su abogado. Me había dejado la casa y el dinero que tenía en sus cuentas. Al principio pensé que tendría problemas con Elena, pero ella no quiso saber nada. No reclamó nada. Me quedé con la casa, pero había algo dentro de mí que no me dejaba en paz. Decidí ir por última vez antes de venderla. Mientras limpiaba el polvo acumulado en los muebles, encontré un álbum de fotos antiguas. Mis manos temblaron cuando pasé las páginas, y entonces ahí estaba ella, Graciela, vestida de negro, cabello lacio y oscuro, la misma mujer que vi flotando en el pasillo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Cerré el álbum y lo dejé sobre la mesa. Me levanté lista para salir cuando sentí un frío intenso a mi espalda. Mis oídos comenzaron a zumbar. El aire en la casa se volvió pesado y entonces escuché su voz. Un susurro suave, apenas perceptible. ¿Por qué él me quitó de aquí? No giré la cabeza. No podía. Corrí hasta la puerta y salí sin mirar atrás. Esa casa nunca iba a ser mía. Nunca iba a ser de nadie. La vendí por una fracción de su valor. No quería tener nada que ver con ella, pero a veces, cuando paso por la colonia Roma en las noches, juro que puedo oír el lamento de una mujer viniendo desde esa casa. Y sé que ella sigue ahí, esperando, llorando, buscando justicia. Nunca fui un hombre supersticioso. La gente del pueblo siempre hablaba de historias de fantasmas y maldiciones, pero yo nunca les presté atención, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Mi nombre es Raúl, y hasta hace unos meses llevaba una vida normal en Zacatecas. Trabajo como mecánico y, aunque el dinero nunca sobra, siempre encontré la forma de salir adelante. Pero un día escuché hablar de la casona en la colina, un lugar que había sido un burdel exclusivo años atrás. Era un sitio del que todos murmuraban, pero nadie quería hablar directamente. Se decía que las mujeres que trabajaban ahí no eran simplemente trabajadoras nocturnas, sino prisioneras. Algunas desaparecieron sin dejar rastro, y con el tiempo el lugar fue consumido por el fuego. Nadie sabe exactamente qué pasó aquella noche, pero lo que quedó fueron solo ruinas ennegrecidas,
escombros y un aire denso que hacía difícil respirar. La historia me pareció interesante, pero nada más. Hasta que Toño, un viejo amigo, me ofreció trabajo cerca de la zona. Necesitaban a alguien para reparar unas máquinas en un rancho no muy lejos de la casona. «No seas gallina», me dijo entre risas cuando dudé. «No tienes que acercarte a la casona si te da miedo». No me daba miedo, o al menos eso creía, pero desde el primer día que fui, sentí que algo no estaba bien. El camino a la colina era estrecho y empinado. Se sentía como si cada metro que avanzaba me adentrara en algo que no debía. Cuando pasé por las ruinas de la casona, el aire se volvió más pesado. Bajé la ventanilla del auto para tomar aire, pero lo que respiré fue un hedor extraño, mezcla de humo viejo y perfume barato. Me tembló la mano sobre el volante. «Solo es sugestión», me repetí. Aparqué la camioneta cerca del rancho y bajé con mis herramientas. Trabajé por varias horas sin problemas hasta que cayó la noche. Mientras recogía mis cosas, mis ojos se desviaron de nuevo hacia la casona, como si algo me obligara a mirar. Ahí, entre los escombros, vi un brillo dorado. Me acerqué con cautela. Al escarbar entre la tierra ennegrecida, saqué una pulseira de oro con un colgante en forma de luna. No parecía estar quemada, como si el fuego nunca la hubiera tocado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo dentro de mí gritaba que dejara eso donde estaba. Pero, en lugar de soltarla, la guardé en mi bolsillo y regresé al auto. No me di cuenta en ese momento, pero fue ahí cuando todo comenzó. Mientras manejaba de regreso a la ciudad, revisé el retrovisor y por un instante juré ver a una mujer sentada en el asiento trasero. Mi corazón se detuvo, pero cuando parpadeé ya no había nadie. Pensé que estaba cansado o que era mi imaginación. Pero esa noche, cuando me acosté, los susurros comenzaron. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero a medida que pasaban los minutos, se hicieron más claros. «No debiste llevarla». Me desperté de golpe, con el cuerpo helado y el corazón latiendo en mi garganta. No estaba solo en mi habitación. Había alguien en la esquina, de pie, mirándome. Y lo peor de todo, era una mujer vestida de rojo, con los ojos completamente vacíos. Me quedé paralizado en la cama. Mi cuerpo no respondía. La mujer seguía ahí, en la esquina de mi habitación. No se movía, solo me observaba con sus ojos vacíos, dos agujeros negros en medio de un rostro pálido. Quise gritar, pero la voz no me salía. Entonces, ella dio un paso adelante. Mi piel se erizó. El aire se volvió pesado y la habitación comenzó a llenarse con ese olor a humo y perfume barato. «Devuélvela», susurró con una voz áspera, como si su garganta estuviera llena de cenizas. No podía respirar. Sentí una presión en el pecho y un cosquilleo en la piel, como si algo invisible me estuviera tocando. Cerré los ojos con fuerza y recé en silencio. Cuando volví a abrirlos, ella ya no estaba, pero el aire seguía oliendo a quemado. Me levanté de golpe y revisé toda la habitación. Nada, solo la pulseira de oro sobre la mesa. Algo estaba mal, muy mal. Al día siguiente busqué a Toño. Necesitaba hablar con alguien que conociera la historia de la casona. Cuando llegué a su casa, estaba sentado en la entrada, fumando un cigarro. Pero en cuanto vio la pulseira en mi mano, su expresión cambió. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó con voz seca. Se lo conté todo. El viaje al rancho, las ruinas, la silueta en el retrovisor, la mujer en mi habitación. Toño apagó el cigarro con la suela de su zapato y me miró serio. Esa pulseira era de Valeria. Ese nombre se me clavó en la piel como un escalofrío. «Dicen que era la más hermosa del burdel», continuó. «También dicen que el dueño la obligó a quedarse y que la noche del incendio ella estaba encerrada en un cuarto, gritando para que la sacaran». Me quedé sin palabras.
Si esa cosa te está siguiendo, añadió Toño, tienes que devolver la pulseira. En ese momento sentí un frío recorrerme la espalda. Alguien estaba observándonos. Miré de reojo hacia la calle y lo vi. A unos metros de distancia, entre la niebla de la madrugada, se alzaba una silueta alta y deforme. No tenía rostro, no tenía ojos, pero supe al instante que nos estaba mirando. Nos tenemos que ir, dije con voz temblorosa. Pero Toño ya lo había visto también, y su cara estaba completamente pálida. Esa noche entendí que lo que me estaba siguiendo no iba a dejarme ir. No podíamos quedarnos quietos, aquello nos estaba observando. Tenemos que devolverla, hoy, dijo Toño con la mandíbula apretada. No discutí, sabía que tenía razón. Manejamos en silencio hasta la colina donde estaban las ruinas de la casona. El camino parecía más oscuro que antes. El viento ululaba entre los árboles, pero no era solo el viento. Había susurros. Al llegar, la casona nos recibió con su estructura calcinada y su aire pesado como plomo. ¿Dónde la encontraste?, preguntó Toño. Cerca de los escombros del cuarto trasero, respondí, sintiendo el frío recorrerme la espina dorsal. Nos adentramos en el lugar con pasos cautelosos. Todo seguía oliendo a cenizas y perfume barato. Cuando llegamos al punto exacto, cavé un pequeño agujero en la tierra negra y coloqué la pulseira dentro. Mis manos temblaban. Ahora cúbrela y vámonos, dijo Toño. Justo cuando lancé el primer puñado de tierra sobre la joya, el aire se congeló. Un susurro rasgó la noche. No debiste traerla de vuelta. Las sombras alrededor comenzaron a moverse. Toño me jaló del brazo. ¡Corre! Pero mis pies se quedaron pegados al suelo cuando vi la figura que emergía de entre los escombros. Era ella, Valeria. Su vestido rojo estaba quemado en los bordes. Su piel pálida estaba agrietada como ceniza seca. Pero lo peor eran sus ojos, negros y vacíos, como dos pozos sin fondo. Y sonreía, como si supiera algo que nosotros no. El pánico nos consumió. Toño tiró de mí y salimos corriendo, sintiendo el aire pesado tras nosotros. Subimos a la camioneta y arranqué sin mirar atrás. Pero el horror no había terminado. Algo venía con nosotros. El motor rugía, pero el aire dentro del auto estaba helado. El olor a quemado era insoportable. Toño empezó a rezar en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos. Un grito gutural se desató dentro del auto. Y entonces lo vi, reflejado en el retrovisor. Una figura encorvada, de piel carbonizada y sin ojos, se arrastraba en el asiento trasero. Grité y giré el volante con fuerza. La camioneta se salió del camino y comenzó a rodar colina abajo. El mundo se volvió un torbellino de vidrio, metal y oscuridad. Lo último que escuché antes de desmayarme fue el mismo susurro de la noche anterior. Nunca debiste venir. Me desperté en el hospital días después. Había sobrevivido. Pero Toño no tuvo tanta suerte. Dicen que su cuerpo fue encontrado quemado por dentro, aunque la camioneta nunca explotó. Los médicos no pudieron explicarlo. Después de su funeral, volví a la colina por última vez. Las ruinas de la casona seguían allí, esperando a su próxima víctima. No sé si Valeria me dejó ir o si está esperando el momento adecuado para volver, pero hay noches en las que despierto sintiendo el aire frío y denso en mi habitación. Y a veces todavía escucho su voz. No debiste regresar. Mi nombre es Valeria y lo que voy a contar es algo que hasta hoy me pone la piel de gallina. A veces trato de convencerme de que lo imaginé, pero no importa cuánto lo intente. Los recuerdos siguen ahí, tan nítidos como aquella noche en la carretera de Tlalpan.
Tenía 27 años y en aquel tiempo trabajaba en las calles, ofreciendo compañía a quien pudiera pagar. No era la vida que había soñado, pero después de que mi madre falleciera y yo quedara con deudas, no me quedaron muchas opciones. En esos días, mi única compañía eran Carla y Fernanda, dos amigas que, como yo, hacían lo posible para salir adelante. Aquella noche todo estaba muerto. No había clientes y el frío comenzaba a calarnos los huesos. Carla suspiró frustrada y dijo que ya estaba harta de esperar. Yo me estiré los pies, adoloridos por las horas con tacones, y les propuse que mejor nos fuéramos a mi casa en Xochimilco. Allá tengo café y pan. Si quieren, se quedan un rato antes de irse a dormir, les dije. Fernanda no lo pensó dos veces y asintió. Carla se quedó dudando, mirando la calle vacía, como si aún esperara que llegara alguien con dinero en la mano. Pero al final aceptó también. Nos quitamos los tacones y emprendimos el camino descalzas. A esa hora, la avenida estaba desierta. No se oían más que nuestros pasos y el lejano rugido de algunos autos en la carretera principal. Íbamos platicando y riendo para hacer el trayecto más ameno, cuando Carla mencionó algo que nos hizo callar de golpe. «Oigan, ¿han escuchado lo que dicen de esta zona?», preguntó con un tono más serio. «¿A qué te refieres?», pregunté yo. «Pues dicen que varias chicas han desaparecido por aquí en los últimos meses». Fernanda frunció el ceño. «Esos son solo rumores. Seguro se mudaron a otro lado y ya». Pero Carla no parecía tan convencida. Se abrazó el cuerpo con los brazos y miró a su alrededor con incomodidad. «No lo sé. Algo me da mala espina esta noche». Yo quise hacer un chiste para aliviar el ambiente, pero una extraña sensación en la nuca me hizo quedarme callada, como si alguien nos estuviera observando. Para llegar a mi casa, había que cruzar un pequeño tramo de carretera rodeado de árboles. Era un camino solitario, sin mucha iluminación, pero ya lo habíamos recorrido muchas veces antes, sin problemas. Carla encendió un cigarro y pidió que fuéramos más despacio. El humo se mezcló con la neblina ligera que se formaba en la noche. A pesar de la charla, algo en el aire se sentía diferente, más pesado. Fue entonces cuando sentí el primer golpe. Algo me pegó en el hombro. No fue fuerte, pero lo suficiente para hacerme voltear con una mueca de molestia. «¿Qué fue eso?», pregunté. «¿Qué cosa?». Fernanda se detuvo también. No tenía idea. Tal vez una hoja o alguna semilla caída de los árboles. No le dimos importancia y seguimos caminando. Pero apenas habíamos avanzado unos pasos cuando Fernanda se quejó en voz alta y se llevó la mano a la cabeza. «¡Ay! ¡Qué demonios! ¿Qué pasó?», pregunté, sintiendo un escalofrío. «Me cayó algo. Creo que fue una piedra». «No manches», dijo Carla, frunciendo el ceño. «¿De dónde?». Y entonces me golpearon a mí también. Una pequeña piedra me dio en la mejilla. No caía del cielo, sino que venía lanzada con fuerza, como si alguien la hubiera arrojado directo a mí. Fernanda ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que le había pasado porque Carla gritó de dolor. «¿Qué rayos?», exclamó, llevándose las manos a la pierna. Ahora sí lo entendimos. Alguien nos estaba lanzando piedras. «¿Quién está ahí? Déjense de tonterías», gritó Carla, pero no hubo respuesta. El crujido de las ramas nos hizo mirar a nuestro alrededor. Era un sonido suave al principio, pero cada vez más fuerte. No era el viento. Era como si algo estuviera moviéndose entre los árboles, de uno en uno, siguiéndonos. Nos quedamos completamente inmóviles, tratando de ver entre la oscuridad. Pero la luz de la luna no revelaba nada, y eso era lo más aterrador de todo. El silencio en la carretera se volvió opresivo. Las hojas crujían a nuestro alrededor, como si algo invisible se moviera entre los árboles. Nos quedamos de pie, paralizadas, sintiendo el aire cada vez más denso. «Vámonos ya», susurró Fernanda con la voz temblorosa, pero Carla no se movió. Algo al final del camino había captado su atención. «Chicas, miren eso».
Nos giramos y lo vimos. Había una figura parada al final del sendero. Era alto, inmóvil, y parecía estar envuelto en una túnica larga y oscura que se fundía con la noche. La luz de la luna revelaba su piel pálida y su calva reluciente, pero su rostro estaba oculto por las sombras. Una sensación de pánico irracional me invadió. Había algo en él que no era humano, algo en la forma en que se mantenía de pie, demasiado rígido, demasiado antinatural. ¿Quién eres? ¡Lárgate!, gritó Carla con rabia, tratando de ocultar su miedo. Pero el hombre no se movió, hasta que lo hizo. Y cuando lo hizo, el mundo pareció volverse un horror absoluto. Primero, su túnica negra se hinchó levemente. Algo debajo de ella se agitó como si estuviera viva. Después, se expandió por completo. Lo que habíamos creído que era ropa eran alas. ALAS. Un par de extremidades enormes, negras como el vacío, se abrieron de golpe, revelando garras delgadas en sus articulaciones, como las de un murciélago. La sangre se me congeló en las venas. «¡No! ¡No es posible!», murmuró Fernanda, dando un paso atrás. Pero entonces la criatura saltó. Lo vimos elevarse con un movimiento antinaturalmente rápido. No había duda, aquel ser podía volar. Nadie lo dijo en voz alta, pero todas llegamos a la misma conclusión al mismo tiempo. ¡Corran! Salimos disparadas como locas por el sendero. El terror nos cortaba la respiración, pero no nos detuvimos. No podíamos. Detrás de nosotras se oía el batir de las alas. El sonido era espantoso. No era como el de un pájaro o un murciélago. Era pesado, como si la criatura tuviera que hacer un esfuerzo tremendo para mantenerse en el aire. Sentí una ráfaga de viento frío rozarme la cabeza. Había pasado justo encima de nosotras. «¡Ya casi llegamos!», grité, viendo mi casa a lo lejos. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a desmayar, pero seguí corriendo. En un último esfuerzo, cruzamos la entrada de mi terreno y cerramos la puerta de golpe. Nos apoyamos contra ella, jadeando, esperando que el horror acabara. Fuera, el viento se agitó con violencia. La electricidad de la casa parpadeó 2 veces antes de volver a la normalidad. Nos quedamos en completo silencio. Yo solo podía pensar en una cosa. Había visto dónde vivíamos. Volvería. Carla, temblando, encendió una veladora en el altar de la Virgen María y comenzó a murmurar una oración. Fernanda corrió a la alacena y sacó puñados de sal, colocándolos en las ventanas y en la puerta. Nadie habló. Nadie preguntó si aquello era necesario. Simplemente lo hicimos. Nos quedamos despiertas toda la noche, esperando, escuchando. Pero aquello no volvió. Al menos, no esa noche. Nos quedamos toda la noche despiertas, en silencio, escuchando. Cada sombra que se movía fuera de la ventana nos hacía contener la respiración. Cada crujido de las ramas nos hacía apretar las manos con fuerza, pero nada pasó. Cuando el sol comenzó a salir, finalmente nos atrevimos a respirar. ¿Y si fue nuestra imaginación?, murmuró Fernanda con la voz ronca por el miedo. ¿Imaginación? Carla la miró con incredulidad. No me jodas, lo vimos. Yo no dije nada. No tenía ganas de discutir. Sabíamos lo que habíamos visto. Decidimos no regresar a trabajar esa noche, ni la siguiente. De hecho, nunca más. Pero lo que más nos dejó heladas fue lo que escuchamos 2 días después. Una vecina del barrio, una señora mayor, nos miró con extrañeza cuando nos vio en la tienda. ¿Supieron lo que pasó antier?, nos preguntó con un tono casual. Nos miramos entre nosotras. No. ¿Qué pasó? Una mujer desapareció en la carretera de Tlalpan. Dicen que la vieron caminando sola antes de que ya no estuviera. El estómago se me revolvió.
¿Cómo que desapareció?, preguntó Carla, endureciendo la voz. Dicen que la última persona que la vio la oyó gritar y, cuando volteó, ya no había nadie. El silencio se hizo entre nosotras. Esas cosas pasan desde hace tiempo, continuó la señora. Hay gente que dice que no son simples secuestros. Hay quienes creen que es el hombre alado de Tlalpan. Mi piel se erizó. ¿Qué es eso?, logré preguntar con la garganta seca. La mujer suspiró como si fuera algo de lo más normal. Dicen que aparece en las noches de luna llena, buscando almas perdidas. Nadie sabe qué es exactamente, pero a quienes se lo encuentran nunca los vuelven a ver. Fernanda soltó un jadeo ahogado y Carla me tomó del brazo con fuerza. Nos marchamos sin decir una sola palabra. Desde ese día, nunca más pisamos esa carretera. No sé qué fue lo que vimos esa noche. ¿Era un demonio? ¿Un espectro? ¿Algo que ni siquiera tiene nombre? No sé. Lo que sí sé es que nunca debimos haber cruzado ese camino esa noche. Poco tiempo después, ahorré suficiente dinero para mudarme a otra ciudad. Dejé atrás ese trabajo, dejé atrás Tlalpan, dejé atrás esas noches frías y aterradoras. Hoy en día tengo mi propia cafetería, vivo tranquila, pero hay algo que aún me persigue. A veces, cuando cae la noche y veo la luna llena desde la ventana de mi casa, siento algo extraño en el pecho, como si alguien, en algún lugar, aún me estuviera observando. Y por eso, solo quiero dejarte una advertencia. Si alguna vez caminas por la carretera de Tlalpan a altas horas de la noche y sientes que algo se mueve entre los árboles, no te detengas, no mires atrás y sobre todo, corre antes de que él te vea.